Habla ahora o calla para siempre. Nadie imaginó que el millonario se levantaría en ese momento. El sol de octubre se filtraba suavemente a través de los vitrales de la Catedral Metropolitana, creando un mosaico de colores dorados y azules sobre el altar mayor. Sofía Mendoza se encontraba frente al espejo del vestidor de la sacristía, ajustándose por última vez el velo de encaje que había pertenecido a su abuela. Sus manos temblaban ligeramente mientras observaba su reflejo. El vestido de seda blanca se ajustaba perfectamente a su figura esbelta y sus ojos café brillaban con una mezcla de nerviosismo y emoción. «Estás radiante, mija», susurró su madre, Elena, mientras se acercaba para acomodar los últimos pliegues del vestido. Sus ojos se humedecieron al ver a su hija convertida en toda una novia. «Tu padre estaría tan orgulloso de verte así». Sofía sonrió con melancolía. Habían pasado 3 años desde que su padre, el arquitecto Miguel Mendoza, había fallecido en un accidente automovilístico y su ausencia se sentía especialmente aguda en este momento tan importante. Elena había hecho todo lo posible por darle la boda de sus sueños, aunque sus recursos económicos fueran limitados comparados con la fortuna de la familia Rivera. «¿Lista?», preguntó su prima Carmen, quien fungía como su dama de honor principal. Carmen llevaba un elegante vestido color durazno que contrastaba hermosamente con su piel morena y su cabello negro recogido en un chongo sofisticado. Sofía asintió, tomando una profunda respiración. A través de las puertas de madera podía escuchar el murmullo de los más de 300 invitados que llenaban la catedral. La crema y nata de la sociedad mexicana se había dado cita para presenciar la unión entre ella y Carlos Rivera, heredero de uno de los imperios constructores más importantes del país. «Carlos debe estar nervioso», comentó Carmen con una sonrisa traviesa. «Lo vi hace un rato en el altar y parecía que iba a desmayarse». «Eso es normal», respondió Elena, alisando una vez más el velo de su hija. «Todos los novios se ponen nerviosos. Lo importante es que se aman». Sofía sintió una punzada extraña en el pecho al escuchar esas palabras. ¿Amor? Por supuesto que quería a Carlos. Era amable, generoso, estable, todo lo que una mujer podría desear en un esposo. Habían comenzado a salir hace 2 años, después de conocerse en una conferencia sobre desarrollo urbano sustentable. Él había quedado impresionado por su presentación sobre arquitectura ecológica, y ella por su aparente interés genuino en crear proyectos que beneficiaran a las comunidades más necesitadas. Los acordes del órgano comenzaron a sonar, indicando que era momento de iniciar la procesión. Carmen se adelantó, seguida por las otras damas de honor, todas elegantemente vestidas en tonos durazno que complementaban la decoración otoñal de la catedral. «Es tu momento, amor», murmuró Elena, besando suavemente la mejilla de su hija antes de tomar su lugar en la primera fila. Sofía se dirigió hacia las puertas principales de la catedral, donde la esperaba don Rodrigo Rivera, el padre de Carlos, quien había aceptado acompañarla hasta el altar en ausencia de su propio padre. Don Rodrigo era un hombre imponente de 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje que seguramente costaba más que el sueldo anual de muchos mexicanos. «Estás preciosa, Sofía», le dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Carlos es un hombre afortunado». Las puertas se abrieron de par en par, y la marcha nupcial de Mendelssohn resonó por toda la catedral. Sofía comenzó a caminar lentamente por el pasillo central, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Reconoció rostros familiares entre los invitados, compañeros de la universidad, colegas del despacho de arquitectura donde trabajaba, amigos de Carlos del club de polo, y una interminable lista de personalidades de la alta sociedad que ella apenas conocía. Al fondo del pasillo, Carlos la esperaba con una sonrisa radiante. Se veía extraordinariamente guapo en su smoking negro, con su cabello castaño impecablemente peinado y sus ojos azules brillando de emoción. A su lado estaba su hermano menor, Diego, como su padrino de bodas. Mientras avanzaba hacia el altar, Sofía sintió que todo era como un sueño. La catedral lucía espectacular, decorada con arreglos de rosas blancas y follaje verde que creaban un ambiente elegante y romántico. El incienso llenaba el aire con su aroma místico y la luz dorada del atardecer se filtraba a través de los ventanales, creando una atmósfera casi celestial.
Cuando Sofía llegó al altar, Carlos tomó su mano con ternura. Sus palmas estaban ligeramente húmedas por los nervios, pero su sonrisa era genuina y llena de amor. El padre Martínez, un sacerdote mayor que había conocido a la familia Rivera durante décadas, se aclaró la garganta y comenzó la ceremonia. «Queridos hermanos», comenzó con voz solemne que resonaba por toda la catedral, «nos hemos reunido aquí, ante Dios y en presencia de esta comunidad, para unir en santo matrimonio a Carlos Alejandro Rivera Santillán y Sofía Elena Mendoza Herrera». Sofía sintió un escalofrío al escuchar sus nombres completos, pronunciados con tanta solemnidad. Miró a Carlos, quien no podía dejar de sonreír mientras la observaba con adoración. Detrás de él, pudo ver a doña Patricia, su futura suegra, secándose discretamente las lágrimas con un pañuelo bordado. «El matrimonio es una institución sagrada», continuó el padre Martínez, «establecida por Dios para la mutua compañía, ayuda y consolación que los esposos deben darse uno al otro, tanto en la prosperidad como en la adversidad». Las palabras del sacerdote parecían flotar en el aire, mientras Sofía trataba de concentrarse en el momento presente. Sin embargo, una extraña sensación de inquietud había comenzado a crecer en su pecho. Era como si algo no estuviera del todo bien, aunque no podía identificar qué exactamente. «Carlos», dijo el padre Martínez, dirigiéndose al novio, «prometes amar y respetar a Sofía en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida». «Sí, prometo», respondió Carlos con voz firme y clara, apretando suavemente la mano de Sofía. «Sofía», continuó el sacerdote, «prometes amar y respetar a Carlos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida». Sofía abrió la boca para responder, pero por un momento las palabras se le atoraron en la garganta. Una imagen fugaz cruzó por su mente, unos ojos verdes intensos y una sonrisa que había conocido años atrás. Sacudió la cabeza ligeramente, atribuyendo esos pensamientos a los nervios de la boda. «Sí, prometo», logró decir finalmente, aunque su voz sonó menos segura de lo que hubiera deseado. El intercambio de anillos transcurrió sin contratiempos. Carlos deslizó la sortija de diamantes en el dedo de Sofía con manos temblorosas, pero decididas, mientras ella hacía lo mismo con la banda de oro blanco que habían elegido juntos meses atrás. «Ahora», anunció el padre Martínez con una sonrisa paternal, «si alguien conoce alguna razón por la cual estos dos no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el susurro de la respiración de los invitados. Era uno de esos momentos rituales que todos esperaban, sabiendo que nadie se atrevería a interrumpir. Sofía sintió que Carlos relajaba ligeramente los hombros, preparándose para la parte final de la ceremonia. Fue entonces cuando sucedió. El sonido de alguien poniéndose de pie resonó claramente desde una de las bancas del fondo. El eco del movimiento se amplificó en el silencio absoluto de la catedral, haciendo que todos los presentes voltearan la cabeza hacia atrás. Sofía sintió que su corazón se detenía por completo. Allí, de pie entre los invitados y vestido con un elegante traje gris oscuro, estaba Alejandro Vega. Su cabello negro había adquirido algunas canas prematuras en las sienes, y su rostro mostraba las líneas que 5 años de experiencias habían dejado, pero sus ojos verdes seguían siendo exactamente como los recordaba, intensos, determinados y capaces de ver directamente al alma. «Yo», dijo Alejandro con voz clara y firme, que llegó hasta el altar sin dificultad, «tengo algo que decir». Un murmullo de shock y confusión se extendió por toda la catedral como una ola. Carlos se giró completamente, su rostro pasando de la confusión al reconocimiento y luego a algo que parecía ser miedo. Doña Patricia se había puesto pálida como el papel, y don Rodrigo tenía una expresión que Sofía nunca había visto antes, pura rabia contenida. «Alejandro», susurró Sofía, sin poder creer lo que estaba viendo. El hombre que había desaparecido de su vida sin explicación alguna 5 años atrás, el mismo que había partido, dejándola con el corazón roto y 1000 preguntas sin respuesta, estaba ahí, interrumpiendo su boda. El padre Martínez parecía completamente desconcertado,
mirando alternativamente a la pareja en el altar y al hombre que había interrumpido la ceremonia. La tensión en el ambiente era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Creo, continuó Alejandro comenzando a caminar lentamente por el pasillo central, mientras todos los ojos lo seguían, que hay cosas que Sofía necesita saber antes de tomar esta decisión. El silencio en la catedral era ensordecedor. Sofía sentía que el mundo se había detenido a su alrededor mientras observaba a Alejandro caminar con determinación hacia el altar. Cada paso que daba resonaba como un eco del pasado que regresaba para confrontar el presente. «¿Qué diablos estás haciendo aquí?», murmuró Carlos entre dientes, aunque su voz se escuchó claramente en el silencio absoluto de la catedral. Alejandro se detuvo a unos metros del altar, su mirada fija en Sofía. «Vengo a cumplir una promesa que te hice hace 5 años», dijo ignorando completamente a Carlos. «La promesa de que regresaría por ti». «Esto es ridículo», exclamó don Rodrigo, poniéndose de pie desde su lugar en la primera fila. Su rostro había adquirido un tono rojizo que contrastaba con su cabello plateado. «¡Seguridad! ¡Saquen a este hombre de aquí inmediatamente!» «No». La voz de Sofía cortó el aire como una navaja. Todos la miraron con sorpresa, incluyendo Carlos, quien parecía no poder creer lo que acababa de escuchar. «Déjenlo hablar». «¿Sofía?» Carlos la miró con una mezcla de confusión y dolor. «¿Conoces a este tipo?» Alejandro sonrió amargamente. «¿No le has contado sobre nosotros, amor? ¿No le has contado sobre los 3 años que estuvimos juntos? ¿Sobre los planes que teníamos?» El murmullo entre los invitados se intensificó. Carmen, desde su posición como dama de honor, tenía los ojos como platos. Elena, la madre de Sofía, se había puesto completamente pálida y se aferraba al respaldo de la banca. «Eso fue hace mucho tiempo», logró decir Sofía, aunque su voz temblaba visiblemente. «Tú te fuiste, Alejandro. Desapareciste sin decir una palabra». «Me obligaron a irme», respondió Alejandro, su mirada volviéndose hacia don Rodrigo con una intensidad que podría haber derretido acero. «Y ahora he regresado para contarte la verdad sobre por qué». Don Rodrigo se había puesto de pie y caminaba hacia ellos con paso firme. «Esto es suficiente. Alejandro, ya tuviste tu oportunidad hace 5 años y la desperdiciaste. No voy a permitir que arruines la felicidad de mi hijo». «¿Mi oportunidad?». Alejandro se rió con amargura. «¿Llamas oportunidad a un ultimátum? ¿A las amenazas de destruir todo lo que había construido?». Sofía sintió que las piernas le temblaban. «¿De qué están hablando?». Carlos tomó su mano con fuerza, como si temiera que fuera a escaparse. «Sofía, no escuches esto. Este hombre está obviamente perturbado. Hemos esperado 2 años para este momento». «¿2 años?», interrumpió Alejandro. «¿Le contaste que me conocías desde antes de que ella comenzara a salir contigo? ¿Que sabías perfectamente quién era yo cuando te la presentaron en esa conferencia?». El rostro de Carlos se había vuelto ceniciento. El padre Martínez, completamente desconcertado por la situación, intentó retomar el control. «Quizás deberíamos trasladar esta conversación a un lugar más privado». «No», dijo Sofía con voz más firme. Se giró hacia Carlos, estudiando su rostro. «¿Es cierto eso? ¿Sabías quién era Alejandro cuando nos conocimos?». Carlos abrió y cerró la boca varias veces antes de responder. «Sofía, mi amor, eso no importa ahora. Lo importante es que nos amamos. Y responde la pregunta». La voz de Sofía resonó por toda la catedral, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí misma. Alejandro se acercó un paso más. Él sabía exactamente quién eras, Sofía. Sabía que habíamos estado juntos. Sabía que yo había tenido que irme del país por las amenazas de su familia, y sabía que tú seguías esperándome. «Eso no es», comenzó Carlos, pero la mirada de Sofía lo detuvo. «¿Sabías?», preguntó ella, en un susurro que, no obstante, llegó a todos los rincones de la catedral. La pausa que siguió fue eterna. Finalmente, Carlos asintió casi imperceptiblemente. «Sí, pero…». El grito ahogado que escapó de los labios de Sofía se mezcló con los murmullos escandalizados de los invitados. Doña Patricia se había desplomado en su asiento, abanicándose desesperadamente, mientras que Elena se había puesto de pie, sin saber si acercarse a su hija o mantenerse alejada del drama que se desenvolvía. «Entonces, ¿todo esto ha sido una mentira?». Sofía se quitó lentamente el velo,
dejando que cayera al suelo de mármol con un susurro apenas audible. Sus manos temblaban mientras se llevaba las palmas a las mejillas, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. «No es una mentira», insistió Carlos, tratando de acercarse a ella, pero Sofía retrocedió instintivamente. «Mi amor por ti es real, completamente real. Sí, sabía sobre él, pero eso no cambia lo que siento». «¿Cómo no va a cambiar?». Sofía se giró hacia Alejandro, sus ojos café brillando con lágrimas contenidas. «¿Y tú? ¿Dónde has estado estos 5 años? ¿Por qué no me dijiste nada antes de irte?». Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que Sofía recordaba perfectamente de su tiempo juntos, porque era joven e ingenuo, y creí que podría resolver las cosas por mi cuenta. Don Rodrigo me hizo una visita muy clara hace 5 años. «Eso es suficiente», rugió don Rodrigo, su compostura finalmente rompiéndose. «No voy a permitir que manches el nombre de mi familia con tus acusaciones». «¿Acusaciones?». Alejandro se volvió hacia él con una sonrisa que no tenía nada de humor. «¿Llamarías acusación al video de nuestra conversación que he guardado todos estos años?». El color se drenó completamente del rostro de don Rodrigo. Varios invitados comenzaron a susurrar más fuerte, y algunos incluso se pusieron de pie para escuchar mejor. Sofía miró entre los 3 hombres, sintiendo como si estuviera en medio de una pesadilla. «¿Qué video? ¿De qué están hablando?». Alejandro sacó su teléfono del bolsillo interior de su saco. «5 años atrás, don Rodrigo me visitó en mi oficina. Me ofreció 10 millones de pesos para que desapareciera de tu vida. Cuando me negué, me amenazó con destruir la empresa de construcción que acababa de heredar de mi padre, arruinar a mis empleados y asegurarse de que nunca pudiera trabajar en México otra vez». Eso es imposible», murmuró Sofía, pero su voz carecía de convicción. «Tuve la precaución de grabar la conversación», continuó Alejandro, mirando directamente a don Rodrigo, «porque algo en su forma de hablar me hizo sospechar que no era la primera vez que hacía algo así». Carlos se había quedado completamente inmóvil, como si fuera una estatua. Su rostro mostraba una expresión de horror creciente. «Papá, dime que esto no es verdad». Don Rodrigo se irguió, tratando de recuperar su compostura. «Todo lo que hice fue proteger a mi familia. Este hombre no era apropiado para...». «No eras tú quien tenía que decidir eso», explotó Sofía, su voz llenándose de una rabia que no sabía que poseía. «Era mi decisión». Elena finalmente se acercó, colocando una mano temblorosa en el hombro de su hija. «Mija, tal vez deberíamos hablar de esto en privado». «No, mamá. Ya estoy cansada de los secretos». Sofía se dirigió hacia Alejandro. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué simplemente desapareciste sin explicarme nada?». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si el recuerdo fuera doloroso. «Porque don Rodrigo me mostró fotografías tuyas entrando y saliendo del despacho de arquitectura donde trabajabas. Me dijo que si no desaparecía, se aseguraría de que perdieras tu trabajo y que ningún otro despacho en la ciudad te contrataría jamás. Acababan de morir tus padres en el accidente. Papá murió 3 meses después de que te fueras», lo corrigió Sofía con voz quebrada. «El accidente había sido 6 meses antes», continuó Alejandro. «Tu familia estaba pasando por dificultades económicas. No podía permitir que pagaras el precio de mi negativa a alejarme de ti». Los invitados habían comenzado a murmurar con más intensidad. Algunos incluso se habían puesto de pie y empezado a caminar hacia las salidas, claramente incómodos con el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Carmen se acercó cautelosamente. «Sofía, ¿qué quieres hacer?». Sofía miró su vestido de novia, luego a Carlos, quien la observaba con una expresión de súplica desesperada, después a Alejandro, cuya presencia había resucitado sentimientos que había creído enterrados para siempre, y finalmente al padre Martínez, quien parecía completamente perdido sobre cómo proceder. «Necesito...», comenzó, pero su voz se quebró, se aclaró la garganta y comenzó de nuevo, esta vez con más firmeza. «Necesito tiempo para pensar. Esta boda no puede continuar. No ahora». El grito ahogado de doña Patricia resonó por toda la catedral, seguido por el murmullo escandalizado de los invitados. Carlos dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Sofía, por favor, podemos resolver esto. No dejes que el pasado destruya nuestro futuro».
Pero Sofía ya había comenzado a caminar hacia la salida lateral de la catedral, su vestido arrastrándose detrás de ella como las colas de un cometa. Alejandro hizo un movimiento para seguirla, pero Elena lo detuvo con una mirada que podría haber cortado cristal. «Creo que ya has hecho suficiente por hoy», le dijo con voz helada. Mientras Sofía desaparecía por la puerta lateral, dejando atrás el altar, las flores y los restos de lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, el eco de sus pasos resonaba como un punto final a una historia que había comenzado a reescribirse. Sofía corrió por los pasillos laterales de la catedral, su vestido de novia arrastrándose por el suelo de piedra, mientras las lágrimas comenzaban a empañar su visión. El sonido de sus tacones resonaba como tambores en su cabeza, mezclándose con el eco lejano del caos que había dejado atrás en el altar. Salió por una puerta secundaria que daba al atrio lateral de la catedral, donde el aire fresco de octubre la golpeó como una bofetada de realidad. La Ciudad de México se extendía ante ella en toda su inmensidad. El tráfico constante de la calle 5 de Mayo, los vendedores ambulantes que gritaban sus productos y la vida normal que continuaba ajena al drama personal que acababa de explotar en su mundo. «Sofía». La voz de Carmen resonó detrás de ella. Su prima había corrido tras ella, sosteniéndose el vestido color durazno para no tropezar. Espera». Sofía se detuvo junto a una de las columnas del atrio, jadeando y sintiendo que las piernas le temblaban tanto que podría colapsar en cualquier momento. Carmen llegó a su lado, envolviendo sus hombros con un chal que había tomado de algún lugar. «Respira, prima, respira», murmuró Carmen, frotando suavemente la espalda de Sofía. «¿Qué necesitas? ¿Quieres que llame un taxi? ¿Quieres ir a casa?» «No lo sé», susurró Sofía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No sé qué quiero, no sé qué pensar. Todo ha sido una mentira». Carmen la guió hacia un banco de piedra que se encontraba bajo la sombra de un árbol de jacarandá. Aunque era octubre, algunas flores violetas todavía colgaban de las ramas, creando un contraste hermoso pero melancólico con el drama del momento. «Cuéntame sobre él», dijo Carmen suavemente. «Sobre Alejandro. Nunca me habías hablado mucho de tu vida antes de Carlos». Sofía se abrazó a sí misma, sintiéndose de repente muy pequeña dentro del enorme vestido de novia. «Lo conocí en la universidad. Estudiaba administración de empresas, pero siempre estuvo interesado en la construcción porque su familia tenía una empresa pequeña. Nos conocimos en un proyecto conjunto entre arquitectura y administración». Una sonrisa triste cruzó por su rostro mientras recordaba. Era tan intenso, apasionado por todo lo que hacía. Tenía sueños enormes de construir viviendas accesibles para familias de bajos recursos. Decía que la arquitectura debería ser para todos, no solo para los ricos. «¿Qué pasó entre ustedes?» «Estuvimos juntos 3 años. Vivíamos juntos en un pequeño departamento en la colonia Roma. Él acababa de heredar la empresa de su padre, que había muerto en un accidente de construcción». Sofía se secó otra lágrima. «Teníamos planes, Carmen. Íbamos a casarnos después de que yo me graduara. Él había comenzado a expandir la empresa, ganando contratos más importantes, y luego simplemente desapareció». Sofía asintió, el dolor de aquella época regresando con una intensidad que la sorprendió. «Un día llegué al departamento y todas sus cosas habían desaparecido. Solo había una nota que decía que había tenido que viajar por trabajo y que me llamaría pronto, pero nunca lo hizo». Carmen frunció el ceño. «¿Nunca trataste de buscarlo?» «Por supuesto que sí. Fui a su oficina, pero me dijeron que había vendido la empresa y se había mudado al extranjero. Sus empleados no sabían nada, o al menos eso decían. Su teléfono fue dado de baja. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra». En ese momento, una figura familiar apareció en la puerta lateral de la catedral. Elena, la madre de Sofía, salía buscando a su hija, con el rostro marcado por la preocupación y la confusión. «¡Sofía!», gritó al verlas, apresurándose hacia ellas. «Mi niña, ¿estás bien?». Sofía se puso de pie para abrazar a su madre, sintiendo el familiar aroma a lavanda que siempre la tranquilizaba. «Mamá, ¿sabías algo de esto? ¿Sabías sobre las amenazas?». Elena la separó suavemente, mirándola a los ojos. «No, amor, no tenía idea. Si hubiera sabido…». Se detuvo como si estuviera recordando algo. «Aunque ahora que lo pienso,
sí hubo algo extraño. ¿Qué cosa? ¿Recuerdas cuando comenzaste a salir con Carlos? Yo pensé que era muy casual la forma en que se conocieron en esa conferencia, pero después me enteré de que él, específicamente, había pedido que tú fueras la arquitecta que presentara ese proyecto. Sofía sintió que el estómago se le revolvía. ¿Cómo sabes eso? Porque Patricia Rivera me lo mencionó hace unos meses como de pasada. Dijo que Carlos había quedado muy impresionado con tu trabajo y había investigado quién eras antes de la conferencia. Elena hizo una pausa. En ese momento pensé que era romántico, pero ahora sabemos que fue calculado, terminó Carmen con amargura. Las tres mujeres permanecieron en silencio por un momento, procesando las implicaciones de todo lo que habían descubierto. A lo lejos, podían escuchar el murmullo de los invitados comenzando a salir de la catedral, sus voces llevando fragmentos de conversaciones escandalizadas. «¿Qué vamos a hacer con todos los invitados?», preguntó Elena prácticamente. «Con la recepción en el hotel, que Carmen y tú se encarguen de eso», dijo Sofía, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. «Yo necesito ir a algún lado donde pueda pensar con claridad». 30 minutos después, Sofía se encontraba en el pequeño departamento que compartía con su madre en la colonia del Valle, habiendo logrado escapar del caos de la catedral con la ayuda de Carmen, quien había manejado las explicaciones con los invitados mientras Elena organizaba la cancelación de la recepción. Se había quitado el vestido de novia y se había puesto unos jeans y una blusa cómoda, pero aún podía sentir el peso fantasma del encaje y la seda sobre su piel. Se sentó en el sillón de la sala, con una taza de té de manzanilla entre las manos, tratando de ordenar el torbellino de emociones que se arremolinaba en su mente. El sonido del timbre la sobresaltó. A través de la mirilla pudo ver a Carlos, todavía vestido con su smoking, pero con la corbata deshecha y el cabello revuelto. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. Sofía abrió la puerta, pero mantuvo la cadena de seguridad puesta. «Carlos, Sofía, por favor, necesitamos hablar». Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando. «Déjame explicarte todo. No estoy lista para hablar contigo ahora. Pero no puedes simplemente cancelar nuestro matrimonio por algo que pasó hace 5 años. Lo que tenemos es real, Sofía. Mi amor por ti es real». Sofía cerró los ojos sintiendo una nueva oleada de dolor. ¿Es real? ¿O soy solo otro proyecto de tu familia? ¿Otra adquisición conveniente? Eso no es justo. Carlos golpeó suavemente la puerta con la palma de la mano. Sí, sabía sobre él. Sí, mi padre investigó tu pasado antes de que nos presentaran, pero yo me enamoré de ti por quien eres, no por algún plan maquiavélico. ¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo creer cualquier cosa que me digas después de esto? Hubo una pausa larga. Cuando Carlos habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. «Porque me conoces, Sofía. Hemos pasado 2 años juntos. ¿De verdad crees que he estado fingiendo todo este tiempo?» Sofía se apoyó contra la puerta, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. La verdad era que no sabía qué creer. Los últimos 2 años con Carlos habían sido buenos, estables, cómodos, llenos de planes para el futuro, pero ahora todo estaba teñido por la revelación de que su encuentro había sido orquestado. «Necesito tiempo, Carlos. Necesito espacio para pensar». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé». Otra pausa. «¿Vas a verlo? ¿A Alejandro?» La pregunta la tomó por sorpresa. Iba a ver a Alejandro. Ni siquiera sabía dónde estaba alojándose o cómo contactarlo. Después de 5 años, seguía siendo un misterio para ella. «No lo sé», repitió. «Sofía, por favor, no dejes que él destruya lo que hemos construido. Él te abandonó una vez. ¿Quién te dice que no lo hará de nuevo? Tú sabías por qué se había ido». La voz de Sofía se alzó, sorprendiéndola con su intensidad. «Sabías que tu familia lo había amenazado y nunca me dijiste nada, porque no quería lastimarte con el pasado, porque quería que tuviéramos un futuro limpio». «¿Limpio? ¿Llamas limpio a construir una relación sobre mentiras?» El silencio que siguió fue tan profundo que Sofía pudo escuchar el tic-tac del reloj de la pared. Finalmente, Carlos habló con una voz derrotada. «Te amo, Sofía. Esa es la única verdad que importa para mí. Cuando estés lista para hablar, estaré esperando». Sofía escuchó sus pasos alejándose por el pasillo, seguidos por el sonido del elevador.
Se dejó caer en el sillón nuevamente, sintiéndose exhausta emocional y físicamente. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Sé que necesitas tiempo, pero cuando estés lista para escuchar toda la verdad, estaré en el Café La Habana en la colonia Roma, mañana a las 3 p.m. Sofía se quedó mirando el mensaje durante largo rato. Alejandro, después de 5 años de silencio, había regresado no solo a su vida, sino a su ciudad, a sus lugares favoritos. El Café La Habana había sido uno de sus lugares de encuentro cuando eran novios, un pequeño establecimiento con mesas de mármol y música de trova cubana, donde solían pasar horas hablando sobre sus sueños y planes para el futuro. ¿Debería ir? ¿Tenía derecho a pedirle explicaciones después de todo este tiempo? ¿Y qué haría eso con su relación con Carlos? Mientras la tarde se convertía en noche, Sofía permaneció sentada en la oscuridad de su sala, con el teléfono en las manos y el peso de una decisión que cambiaría el curso de su vida, sin importar lo que eligiera. El eco de las palabras que habían resonado en la catedral seguía reverberando en su mente. Habla ahora o calla para siempre. Pero ahora era ella quien tenía que decidir si hablaría o si callaría para siempre. A las 2:45 de la tarde del día siguiente, Sofía se encontraba parada frente al Café La Habana, observando a través del vidrio empañado las mesas de mármol que conocía tan bien. El lugar no había cambiado nada en 5 años. Las mismas sillas de mimbre, los mismos carteles de La Habana en las paredes y la misma música de Benny Moré sonando suavemente desde las bocinas ocultas. Había pasado toda la noche despierta, dando vueltas en la cama mientras pensaba en la decisión que tenía que tomar. Carmen había venido temprano esa mañana con café y pan dulce, tratando de convencerla de que al menos escuchara lo que Alejandro tenía que decir. No significa que tengas que perdonarlo o volver con él, había argumentado Carmen mientras preparaba café en la pequeña cocina. Pero mereces saber toda la verdad antes de decidir qué hacer con tu vida. Elena había sido más cautelosa. Ese hombre te lastimó mucho, mija, y ahora llega a arruinar tu boda. No sé si puedes confiar en él. Pero al final, la curiosidad y la necesidad de respuestas habían ganado. Sofía necesitaba saber por qué Alejandro había regresado ahora, por qué había esperado hasta el momento de su boda para reaparecer, y sobre todo, necesitaba escuchar su versión de los hechos que don Rodrigo había negado rotundamente después de que ella abandonara la catedral. Respiró profundamente y empujó la puerta del café. La campanilla sobre la entrada sonó con el mismo tintineo musical que recordaba, y el aroma a café cubano y tabaco de pipa la envolvió como un abrazo nostálgico. Alejandro estaba sentado en una mesa del fondo, la misma mesa donde solían sentarse cuando eran novios. Llevaba una camisa blanca simple y jeans, muy diferente del elegante traje gris con el que había aparecido en la catedral. Parecía nervioso, girando una cucharilla entre sus dedos mientras esperaba. Cuando la vio entrar, se puso de pie inmediatamente. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella a través del café medio vacío, y por un momento, Sofía sintió como si los últimos 5 años se hubieran evaporado. «Gracias por venir», dijo suavemente mientras ella se acercaba. Se veía cansado, como si él tampoco hubiera dormido. Sofía se sentó frente a él, notando que ya había ordenado su bebida favorita, un café cortado con un toque de canela. El gesto la conmovió y la molestó a la vez. «Todavía recuerdas cómo me gusta el café», comentó, tratando de sonar casual, pero fallando miserablemente. «Recuerdo todo sobre ti», respondió Alejandro, y la intensidad en su voz hizo que Sofía tuviera que desviar la mirada. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de 5 años de separación y preguntas sin respuesta, colgando entre ellos como una cortina invisible. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente Sofía. «¿Por qué regresar justo el día de mi boda?». Alejandro suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello en ese gesto familiar que ella recordaba tan bien. «Porque me enteré hace 3 semanas. Un amigo mutuo de la universidad me mandó la invitación por correo electrónico, pensando que era una broma cruel. Cuando me di cuenta de que era real, ¿dónde has estado todos estos años?». «España, principalmente. Madrid. Después de que don Rodrigo cumpliera sus amenazas y destruyera mi empresa aquí, no tenía muchas opciones.
Un primo de mi padre tenía contactos allá, y logré conseguir trabajo en una constructora internacional. Sofía sintió una punzada de dolor al escuchar la confirmación de que las amenazas habían sido reales. ¿Te fue bien? Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Alejandro. Mejor de lo que esperaba. La empresa creció. Comenzamos a trabajar en proyectos en toda Europa. Logré el sueño que teníamos de construir viviendas accesibles, solo que al otro lado del océano. ¿Teníamos? La palabra salió más cortante de lo que Sofía había pretendido. Perdón, que yo tenía, que pensé que teníamos. Alejandro se inclinó hacia adelante. Sofía, no pasó un solo día en estos 5 años en que no pensara en ti, en que no me preguntara si habría hecho lo correcto al irme. ¿Lo correcto? Sofía sintió que la rabia que había estado conteniendo comenzaba a hervir. ¿Lo correcto era desaparecer sin explicaciones? ¿Lo correcto era dejarme creyendo que había hecho algo mal, que no había sido suficiente para ti? No. La voz de Alejandro se quebró ligeramente. Lo correcto habría sido luchar. Pero era joven y estúpido, y don Rodrigo me convenció de que alejándome te protegía. ¿Me protegías? ¿De qué? Alejandro sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa entre ellos. ¿Quieres escuchar la grabación? Sofía miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. ¿Realmente grabaste la conversación? Don Rodrigo llegó a mi oficina sin anunciarse. Algo en su actitud me hizo sospechar, así que activé la grabadora de mi teléfono. Alejandro tocó la pantalla. Esto fue 3 días antes de que yo desapareciera. La voz de don Rodrigo llenó el pequeño espacio entre ellos, clara y amenazante. Señor Vega, seré directo, usted está viendo a mi futura nuera. ¿Disculpe? La voz de Alejandro sonaba confundida. No entiendo de qué habla. Sofía Mendoza. Mi hijo Carlos se casará con ella. Es solo cuestión de tiempo. Eso es ridículo. Sofía y yo tenemos planes de matrimonio. Ella ni siquiera conoce a su hijo. Una risa fría. Oh, pero lo conocerá. Ya me he encargado de eso. Carlos asistirá a la conferencia de arquitectura sustentable la próxima semana, donde casualmente Sofía presentará su proyecto. Será amor a primera vista, por supuesto. Usted está loco si piensa que voy a permitir. No está en posición de permitir nada, joven. He investigado su pequeña empresa. Tienen 3 contratos importantes este año, ¿verdad? 2 con el gobierno de la ciudad y 1 con mi propia empresa constructora. ¿Sabe qué pasaría si esos contratos se cancelaran de repente? Sofía sintió que se le helaba la sangre mientras escuchaba. La conversación continuó, cada palabra como una puñalada. Además, continuaba la voz de don Rodrigo, he notado que Sofía trabaja en el despacho Mendoza y Asociados, un despacho que, casualmente, depende mucho de los contratos con empresas afiliadas a mi grupo. Sería una lástima que una joven tan talentosa tuviera que buscar trabajo en otra ciudad o en otro país. ¿Me está amenazando? Le estoy ofreciendo una oportunidad. 10 millones de pesos para que desaparezca de la vida de Sofía. Un precio muy generoso por evitar que 2 personas resulten destruidas económicamente. ¿Y si me niego? Entonces, mañana mismo comenzaré a hacer llamadas. Sus contratos serán cancelados por irregularidades técnicas. El despacho donde trabaja Sofía perderá sus clientes más importantes. Y me aseguraré de que ambos tengan que salir de la ciudad para encontrar trabajo. La grabación continuó por unos minutos más, con Alejandro negándose rotundamente y don Rodrigo volviéndose cada vez más específico en sus amenazas. Finalmente, la conversación terminó con don Rodrigo dándole 48 horas para tomar una decisión. Alejandro pausó la grabación. Al día siguiente cancelaron uno de mis contratos gubernamentales. Problemas de presupuesto, dijeron. Esa misma tarde, don Rodrigo me mandó fotos tuyas saliendo del despacho, con un mensaje que decía, mañana será el segundo contrato, y el despacho de Sofía perderá su cliente más importante. Sofía se había quedado sin palabras. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café, ahora frío. Entonces tomé la decisión más cobarde de mi vida, continuó Alejandro, su voz llena de dolor. Pensé que si me iba, si desaparecía sin explicaciones, don Rodrigo te dejaría en paz. No podía arriesgarme a que perdieras tu trabajo, especialmente después del accidente de tus padres. Pero papá murió 3 meses después de que te fueras, susurró Sofía. Lo sé. Me enteré por internet
y casi regreso esa misma semana, pero para entonces ya habías empezado a salir con Carlos. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Cómo sabías eso? Porque nunca dejé de seguir tu vida desde lejos. Tenía una cuenta falsa en Facebook, leía los periódicos locales en línea. Cuando vi las primeras fotos de ustedes juntos, Alejandro se detuvo, como si las palabras fueran demasiado dolorosas. Pensé que tal vez don Rodrigo había tenido razón, que tal vez eras más feliz sin mí. ¿Más feliz? Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Alejandro, estuve destruida durante meses. No entendía qué había pasado, qué había hecho mal. Carmen tuvo que prácticamente arrastrarme fuera de la cama durante semanas. Lo siento. Las palabras salieron como un susurro roto. Dios mío, Sofía, lo siento tanto. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. ¿Por qué regresaste ahora? Después de todo este tiempo, ¿por qué decidiste regresar justo antes de mi boda? Alejandro la miró directamente a los ojos. Porque me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida, porque en 5 años nunca pude olvidarte, y porque no podía vivir con la idea de que te casaras sin saber la verdad. ¿Y qué esperabas que pasara? ¿Que cancelara mi boda y corriera a tus brazos como si nada hubiera pasado? No lo sé, admitió Alejandro. Supongo que esperaba que al menos supieras que no te abandoné, porque no te amara. Te abandoné porque te amaba demasiado como para dejarte pagar el precio de estar conmigo. El café había quedado completamente silencioso, como si hasta la música hubiera pausado para darles espacio a procesar la conversación. Sofía se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión que definiría no solo su futuro, sino también la forma en que se vería a sí misma por el resto de su vida. Sofía salió del café La Habana con la mente en blanco, como si hubiera recibido un golpe que la hubiera dejado aturdida. Alejandro había ofrecido acompañarla, pero ella había necesitado espacio para procesar todo lo que acababa de escuchar. Caminó sin rumbo por las calles de la colonia Roma, pasando por lugares que reconocía de su juventud, cuando el mundo parecía más simple y las decisiones menos trascendentales. Su teléfono vibró constantemente con mensajes de Carmen, de su madre, e incluso de Carlos, pero no se sentía capaz de responder a ninguno. En su lugar, se dirigió al Parque México, donde se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol centenario y trató de ordenar sus pensamientos. La grabación había cambiado todo. Carlos no había mentido cuando dijo que la amaba, pero tampoco había sido completamente honesto sobre las circunstancias de su encuentro. Don Rodrigo había orquestado todo como una partida de ajedrez, moviendo las piezas para conseguir el resultado que él consideraba mejor para su familia. Pero lo que más la perturbaba era la revelación de que Alejandro había sacrificado su futuro juntos por protegerla. Durante 5 años había cargado con la creencia de que no había sido suficiente para él, de que había encontrado algo mejor en otra parte. Ahora sabía que había sido todo lo contrario. ¿Sofía? La voz la sobresaltó. Al levantar la vista, vio a Diego Rivera, el hermano menor de Carlos, acercándose con expresión cautelosa. Diego tenía 26 años, 2 menos que Carlos, y siempre había sido el más rebelde de la familia. Trabajaba como fotógrafo independiente para gran desesperación de su padre, quien habría preferido que se uniera al negocio familiar. «Hola, Diego», dijo Sofía, secándose discretamente las lágrimas. «No esperaba verte aquí». Diego se sentó en la banca junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Vengo aquí a menudo cuando necesito pensar. Es uno de los pocos lugares de la ciudad donde puedo escuchar mis propios pensamientos». Se quedaron en silencio por un momento, observando a los niños jugar en el área de juegos, mientras sus padres conversaban en las bancas cercanas. «Carlos está destrozado», dijo Diego finalmente. «No ha salido de su cuarto desde ayer. Mamá está preocupada porque no ha comido nada». Sofía sintió una punzada de culpa. No quería lastimarlo. «Lo sé, y creo que en el fondo él también lo sabe». Diego se giró para mirarla. «¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Todavía lo amas?» «A Alejandro, digo». La pregunta la tomó por sorpresa. «No lo sé. Pensé que había superado eso hace mucho tiempo. Pero cuando lo viste ayer en la catedral, ¿qué sentiste?» Sofía cerró los ojos, recordando el momento exacto en que había visto a Alejandro ponerse de pie entre los invitados,
Sentí como si el tiempo se hubiera detenido, como si todos estos años hubieran sido solo un sueño y de repente hubiera despertado. Diego asintió pensativamente. ¿Y qué sientes por Carlos? Cariño, respeto, gratitud por todos los momentos buenos que hemos compartido. Sofía hizo una pausa. Pero no sé si eso es suficiente para un matrimonio. Mi hermano es un buen hombre, dijo Diego, pero también es producto de nuestra familia. A veces eso significa que toma decisiones que cree que son correctas, sin considerar completamente las consecuencias para otros. ¿Sabías algo sobre las amenazas de tu padre? ¿Sobre cómo conoció Carlos a Alejandro? Diego suspiró profundamente. Sabía que papá había investigado tu pasado antes de que conocieras a Carlos. Es algo que hace con cualquier persona que se acerca a la familia. Pero no sabía sobre las amenazas específicas hasta ayer. ¿Y qué piensas de eso? Pienso que mi padre se equivocó, gravemente. Diego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Pero también pienso que Carlos realmente te ama, Sofía. El hecho de que haya sabido sobre Alejandro y aún así se haya enamorado de ti, eso significa algo. ¿Significa que puedo confiar en él después de esto? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Sofía observó a una pareja joven que paseaba de la mano por el sendero del parque. Se veían tan felices, tan seguros de su amor y su futuro juntos. Envidiaba esa certeza. Diego, ¿crees que es posible amar a dos personas al mismo tiempo? Diego la miró con sorpresa. ¿Es eso lo que sientes? No lo sé. Durante 2 años, Carlos ha sido mi compañero, mi mejor amigo, mi futuro. Pero cuando vi a Alejandro ayer, se detuvo, buscando las palabras correctas. Fue como si una parte de mí, que había estado dormida durante 5 años, de repente despertara. ¿Y ahora qué vas a hacer? Sofía se puso de pie, sintiéndose súbitamente decidida. Voy a hablar con Carlos. Se merece escuchar mi versión de los hechos antes de que tome cualquier decisión final. 1 hora más tarde, Sofía se encontraba frente a la puerta del penthouse de Carlos en Polanco. El edificio era elegante y moderno, muy diferente del pequeño departamento que había compartido con Alejandro en la Roma, pero que había llegado a sentir como un hogar durante los últimos 2 años. La empleada doméstica María la recibió con una sonrisa triste. «Señorita Sofía, qué bueno que vino. El señor Carlos no ha querido comer nada desde ayer». Sofía encontró a Carlos en la terraza, sentado en uno de los sillones de mimbre blanco que habían elegido juntos el año anterior. Llevaba una camiseta gris y pantalones de mezclilla, muy diferente de su usual apariencia impecable. Tenía los ojos rojos e hinchados, y cuando la vio, intentó sonreír, pero el gesto se quebró antes de completarse. «No esperaba verte tan pronto», dijo, poniéndose de pie. «¿Cómo estás?» «Confundida, dolida, pero necesitaba hablar contigo». Sofía se sentó en el sillón frente a él. «Carlos, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Hay algo más que no me hayas dicho?» Carlos se pasó las manos por el cabello, desordenándolo aún más. «¿Te refieres aparte del hecho de que sabía sobre Alejandro?» «Me refiero a todo. A cómo nos conocimos, a las razones por las que te acercaste a mí, a lo que sabías sobre las amenazas de tu padre». Carlos se quedó en silencio por un largo momento, mirando hacia el horizonte donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse con el atardecer. «Al principio», comenzó lentamente, «cuando papá me habló de ti, pensé que era otra de sus manipulaciones. Me dijo que había una joven arquitecta muy talentosa que sería perfecta para mí, y yo me negué rotundamente. No quería una relación arreglada. Pero luego vi tu trabajo, tu proyecto sobre vivienda sustentable para comunidades de bajos recursos. Era exactamente el tipo de trabajo que yo quería hacer, pero nunca había tenido el valor de intentar». Carlos la miró directamente. «Cuando te conocí en esa conferencia, me enamoré de tu pasión antes de enamorarme de ti. ¿Sabías en ese momento sobre Alejandro? Sabía que habías tenido una relación seria que había terminado abruptamente. Papá me había dado los detalles básicos, que tu novio había desaparecido, que habías estado muy afectada, que habías tardado meses en recuperarte. ¿Pero no sabías sobre las amenazas?» Carlos negó con la cabeza. «No hasta hace 6 meses». Sofía se inclinó hacia adelante. «¿Qué pasó hace 6 meses?» «Papá y yo tuvimos una discusión sobre nuestros planes de boda. Él quería que fuera más grande, más ostentosa. Yo quería algo más íntimo».
Durante la discusión, él mencionó que había invertido mucho en asegurar que tuviéramos un futuro limpio y que no iba a permitir que yo lo arruinara con una boda modesta. ¿Y qué entendiste por eso? Al principio nada, pero algo en su tono me hizo sospechar. Comencé a hacer preguntas, a presionar hasta que finalmente me contó parte de la verdad. ¿Parte? Me dijo que había tenido que persuadir a Alejandro para que se alejara de ti. Dijo que el tipo no era apropiado para nuestra familia y que había hecho lo necesario para proteger nuestro futuro. Carlos se puso de pie y comenzó a caminar por la terraza. Cuando le pregunté qué significaba exactamente persuadir, se negó a darme detalles. Sofía sintió una mezcla de alivio y frustración. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo. Carlos se detuvo frente a ella. Tenía miedo de que si sabías la verdad, me dejarías. Y eso habría significado que las manipulaciones de mi padre habrían funcionado de una manera diferente, pero habrían funcionado al fin y al cabo. Así que decidiste que era mejor mentir. Decidí que era mejor no decir nada hasta después de la boda. Pensé que una vez que estuviéramos casados, el pasado ya no importaría. Sofía se puso de pie, sintiendo una nueva oleada de dolor. Carlos, ¿no entiendes que al hacer eso me estabas quitando la posibilidad de elegir, de tomar una decisión informada sobre mi propia vida? Lo sé. Su voz se quebró. Lo sé, y me odio por eso. Pero te juro, Sofía, que mi amor por ti es real. Todo lo que hemos construido juntos es real. ¿Es suficiente?, preguntó Sofía en voz baja. ¿Es suficiente el amor cuando está construido sobre secretos y manipulaciones? Carlos se acercó a ella, pero se detuvo cuando vio que Sofía retrocedía instintivamente. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Sofía se dirigió hacia la puerta de la terraza. Necesito más tiempo para pensar. ¿Vas a verlo de nuevo? ¿A Alejandro? Sofía se detuvo en el umbral. Probablemente. ¿Y nosotros? ¿Hay alguna posibilidad de que...? No lo sé, Carlos. Honestamente, no lo sé. Mientras bajaba en el elevador, Sofía se dio cuenta de que había llegado al punto donde tendría que tomar la decisión más importante de su vida. Ya no podía postergar la elección entre el futuro seguro y cómodo que había construido con Carlos, y la posibilidad de explorar lo que quedaba de su amor por Alejandro. Pero por primera vez en días, se sentía en control de su propio destino. 3 días después de su conversación con Carlos, Sofía se encontró caminando por el malecón de Xochimilco al atardecer. Había pedido a Alejandro que se encontrara con ella allí, lejos del bullicio de la ciudad y de los lugares cargados de recuerdos. Necesitaba un espacio neutral para la conversación más importante de su vida. Alejandro ya estaba esperándola cuando llegó, apoyado contra la barandilla de metal que daba al canal principal. El sol se ponía detrás de él, creando una silueta que la transportó inmediatamente a sus años universitarios, cuando solían venir aquí los domingos a caminar y planear su futuro juntos. «Gracias por venir», dijo él cuando ella se acercó. «No estaba seguro de que fueras a llamar». Sofía se colocó junto a él, observando las trajineras coloridas que pasaban lentamente por el agua, llevando turistas y familias que disfrutaban del final del día. «Necesitaba verte una vez más antes de tomar mi decisión». «¿Ya la tomaste?» «Casi». Sofía se giró para mirarlo. «Pero antes necesito preguntarte algo, y necesito que me respondas con total honestidad. Lo que quieras. ¿Por qué regresaste realmente? Y no me digas que fue solo por la invitación de boda. Hubo miles de momentos en estos 5 años en los que podrías haber regresado a buscarme». Alejandro suspiró, mirando hacia el agua. «Porque hace 1 año mi empresa ganó un contrato importante para construir un complejo de viviendas sociales en Monterrey. Cuando vine a México para las negociaciones, manejé hasta la Ciudad de México y te vi. ¿Me viste? Estabas saliendo de una cafetería en la colonia Condesa con Carlos. Se veían tan felices, tan cómodos juntos». Alejandro hizo una pausa. «Pensé en acercarme, pero luego vi cómo él te miraba, cómo sonreías cuando le decías algo, y me di cuenta de que tal vez había hecho lo correcto al alejarme. Entonces, ¿por qué no te fuiste? Porque esa misma noche, en el hotel, busqué en internet información sobre tu compromiso. Encontré una entrevista que habían hecho a Carlos en una revista de sociales donde hablaba sobre ustedes». Alejandro la miró directamente. Dijo algo que me molestó profundamente. «¿Qué dijo?».
Dijo que había rescatado a una joven arquitecta talentosa de un pasado doloroso y que se sentía orgulloso de haber podido darle la estabilidad que necesitaba. Alejandro apretó los puños. Como si fueras un proyecto de caridad, no la mujer independiente y fuerte que siempre fuiste. Sofía sintió una punzada de molestia. Recordaba esa entrevista y había discutido con Carlos sobre esas declaraciones, pero él había insistido en que el periodista había malinterpretado sus palabras. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo, continuó Alejandro. No podía vivir con la idea de que te casaras con alguien que no te valoraba por quien realmente eres. ¿Y crees que tú sí me valoras? Creo que te amo por quien eres, no por quien puedo moldearte para que seas. Alejandro se acercó un paso. Sofía, en estos 5 años he tenido otras relaciones. He intentado olvidarte, rehacer mi vida, pero nunca pude conectar con nadie de la forma en que conecté contigo. Alejandro, déjame terminar. Su voz se hizo más intensa. Sé que cometí un error terrible al irme sin explicarte nada. Sé que no tengo derecho a regresar después de tanto tiempo y esperar que las cosas sean como antes. Pero también sé que lo que teníamos era real, era profundo, y que vale la pena luchar por ello. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. ¿Y qué me ofreces ahora? ¿Qué ha cambiado? Te ofrezco la verdad, sin secretos. Te ofrezco una sociedad real, donde tomemos las decisiones juntos. Te ofrezco la posibilidad de construir algo juntos, no que yo te rescate o que tú completes un plan prediseñado. Alejandro tomó sus manos. Te ofrezco el amor que nunca murió, pero también el respeto y la madurez que hemos ganado en estos años. Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía. ¿Y si no funciona? ¿Y si hemos cambiado demasiado? Entonces al menos lo habremos intentado con honestidad, sin manipulaciones, sin secretos, sin familias interfiriendo. Alejandro le secó la lágrima con el pulgar. Pero creo que funcionará, Sofía. Creo que somos más fuertes ahora de lo que éramos hace 5 años. El sol se había ocultado completamente, y las luces de las trajineras comenzaron a brillar como luciérnagas sobre el agua. Sofía sabía que había llegado el momento de decidir no solo entre 2 hombres, sino entre 2 versiones de sí misma, la que aceptaba la seguridad y comodidad de una vida predecible y la que estaba dispuesta a arriesgarse por la posibilidad de un amor auténtico y profundo. Alejandro, dijo finalmente, hay algo que necesitas saber antes de que te dé mi respuesta. 6 meses después, Sofía se encontraba en el jardín posterior de una pequeña casa colonial en Coyoacán, dirigiendo la instalación de las últimas sillas para una ceremonia muy diferente a la que había abandonado en la Catedral Metropolitana. ¿Estás segura de que no quieres algo más elegante?, preguntó Carmen, acomodando un arreglo de flores silvestres en una mesa rústica de madera. Digo, después de todo lo que pasaste, mereces una celebración espectacular. Sofía sonrió, ajustándose el sencillo vestido blanco de algodón que había elegido para la ocasión. Esto es perfecto, prima. Exactamente lo que quiero. La decisión que había tomado esa noche en Xochimilco no había sido fácil. Le había tomado semanas de terapia, largas conversaciones con Elena y Carmen, y varios encuentros difíciles con Carlos antes de estar completamente segura. Pero cuando finalmente se decidió, supo que era la elección correcta. Carlos había aceptado su decisión con una gracia que la había sorprendido. Durante su última conversación, le había dicho, «Te amo lo suficiente como para querer que seas feliz, aunque no sea conmigo». Había decidido tomarse un año sabático para viajar y trabajar en proyectos de construcción sostenible en Centroamérica, cumpliendo finalmente el sueño que había compartido con Sofía, pero nunca había tenido el valor de perseguir. Don Rodrigo, por su parte, había intentado una última maniobra para sabotear la relación de Sofía con Alejandro, tratando de hacerle perder algunos contratos importantes. Pero esta vez, Alejandro estaba preparado. Su empresa en España había crecido lo suficiente como para ser independiente, y además había hecho públicas las grabaciones de las amenazas, causando un escándalo que había obligado a don Rodrigo a retirarse discretamente de la vida pública. «La novia está radiante», dijo Elena acercándose con los ojos húmedos de emoción. «Tu padre estaría tan orgulloso de verte así». «Lo sé, mamá». Sofía abrazó a su madre. «Siento que está aquí con nosotros.
El jardín se había llenado gradualmente con los invitados, amigos de la universidad, colegas del nuevo despacho de arquitectura que Sofía y Alejandro habían abierto juntos y familia cercana. Era una reunión íntima de 50 personas, muy diferente a la multitud de 300 que había llenado la catedral 6 meses atrás. ¿Lista?, preguntó Alejandro, apareciendo a su lado vestido con un guayabera blanca y pantalones de lino. Se veía relajado y feliz, muy diferente del hombre tenso y desesperado que había interrumpido su primera boda. «Más que lista», respondió Sofía, tomando su mano. La ceremonia fue oficiada por un juez civil bajo un arco de flores de bugambilia que ellos mismos habían construido. En lugar de votos tradicionales, leyeron cartas que se habían escrito mutuamente, prometiéndose honestidad, respeto mutuo y el valor de enfrentar juntos cualquier obstáculo que la vida les presentara. «Hace 5 años», leyó Alejandro con voz clara y firme, «tomé la decisión más cobarde de mi vida al alejarme de ti sin explicación. Hoy tomo la decisión más valiente, prometerte que nunca más tomaré una decisión importante sobre nuestras vidas sin consultarte primero. Prometo ser tu compañero, no tu protector. Prometo construir contigo, no para ti». Sofía sintió que las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas mientras leía su propia carta. «Durante años pensé que el amor significaba seguridad y comodidad, pero contigo aprendí que el amor real significa crecer juntos, arriesgarse juntos y elegirse mutuamente cada día. Prometo nunca conformarme con menos de lo que merecemos, y prometo amarte no solo en los momentos fáciles, sino especialmente en los difíciles». Cuando el juez los declaró marido y mujer, los aplausos de los invitados se mezclaron con el sonido de la música de mariachi que habían contratado, creando una atmósfera de celebración auténticamente mexicana. Durante la recepción, mientras bailaban su primera canción como esposos al ritmo de La Llorona, interpretada por el mariachi, Sofía se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta no solo para su corazón, sino para su alma. «¿En qué piensas?», murmuró Alejandro mientras giraban lentamente bajo las luces de papel de China que colgaban de los árboles. «En que a veces las mejores decisiones son las que nos dan más miedo», respondió Sofía, apoyando la cabeza en su hombro. «Y en que estoy agradecida de que tuvieras el valor de regresar, incluso después de arruinar tu primera boda». Sofía se rió suavemente. «Especialmente después de eso. Esa boda no era realmente mía, esta sí». Mientras la noche avanzaba y los invitados compartían historias, risas y buenos deseos, Sofía supo que había elegido no solo a un hombre, sino una vida llena de autenticidad, desafíos y crecimiento mutuo. Había aprendido que el amor verdadero no se trataba de encontrar a alguien que te completara, sino de encontrar a alguien con quien pudieras crecer sin límites. Y mientras observaba a Alejandro reír con sus amigos, planear proyectos futuros con entusiasmo y mirarla con esos ojos verdes llenos de promesas cumplidas, supo que había encontrado exactamente eso. La historia que había comenzado con una interrupción dramática en una catedral había terminado con una elección consciente en un jardín lleno de amor genuino. Y por primera vez en años, Sofía se sintió completamente en paz con su decisión de hablar ahora, en lugar de callar para siempre.